Hola, mi nombre es Jorge de Abejas Miel y hoy vamos a hablar de por qué la miel de melipona es diferente. Antes de continuar, quisiera aclarar que la miel de melipona o miel virgen debería ser llamada miel de abejas sin aguijón o miel de meliponinos. Lo que pasa es que mucha gente la conoce de esa manera. También debemos aclarar que no todas las abejas sin aguijón producen miel. Hay abejas que son cleptoparásitas, es decir, que roban miel. Primero vamos a hablar de las similitudes que tiene la miel de las abejas en aguijón con la miel de Apis mellifera. Es la abeja más común y distribuida a nivel mundial, además de la más conocida. Voy a hablar solo de dos coincidencias nada más. Hay otras, pero el video debe ser corto y si quieren conocer más información, abajo en la descripción voy a poner el link para una publicación, un artículo y ahí van a ver las referencias. La primera similitud que vamos a encontrar es que tanto la miel de apis como de las abejas en aguijón viene de las flores, es decir, del néctar. El néctar es una concentración de azúcares, las cuales las abejas van, extraen el néctar y van reduciendo el porcentaje de agua que tiene el néctar, que puede ser entre un 70 a 90%, más y menos, para concentrar los azúcares y poder almacenarla en forma de miel. Hay que aclarar también que no toda la miel viene del néctar de las flores. También puede venir de otras estructuras de las plantas o de otros insectos como los pulgones, en las cuales al excretar una sustancia dulce que obtienen, digamos, los pulgones al succionar la savia de las plantas, llegan las abejas y lo extraen y transforman en miel, es decir, concentran los azúcares. Comúnmente las llaman mieladas o miel de bosque. La otra similitud que tienen es que dependiendo de la fuente va a ser el tipo de miel. Como hemos visto anteriormente, la flor es la que da las características de la miel y lo mismo va a pasar en las abejas en aguijón. Hay mieles de distintos colores y sabores. La miel no tiene, digamos, un color o sabor único y característico. Eso varía de la flor. Vean las abejas como una maquiladora en la cual ustedes les dan los materiales, en este caso el néctar de las flores, y ellas transforman ese material que tienen en miel, pero dependiendo de los materiales que le den, van a transformar en el tipo de miel. Ahorita van a ver unos ejemplos de distintos tipos de mieles que varían de acuerdo a la flor, y como les dije, pasa lo mismo también con las abejas en aguijón. Como les comenté, solo vamos a ver nada más algunas similitudes. Hay otras características físico-químicas en las cuales coinciden, pero no las vamos a ver por falta de tiempo y si quieren conocer más, entren en la publicación de abejasmiel.com y ahí van a ver las referencias si quieren encontrar o buscar más similitudes. Ahora vamos a hablar de las diferencias entre la miel de apis y de los meliponinos. Recuerda, no todos los meliponinos o abejas en aguijón producen miel. Aquí lo difícil va a ser agrupar las características de los meliponinos que sí producen, digamos, como entre 400, 500 especies, y agruparlas en características propias de la miel de las abejas en aguijón y comparándolas con una especie, es decir, comparar una especie con cientos de especies de abejas en aguijón. La primera gran diferencia que hay es la humedad, es decir, porcentaje de agua presente en la miel, mientras que en Apis mellifera un porcentaje entre un 16 a 21%, es decir, que en estos tipos de mieles con baja humedad la miel va a ser muy espesa. Mientras que en meliponinos o abejas en aguijón esta humedad es mucho más amplia, puede estar entre un 23% de humedad hasta un 48% de humedad, dependiendo de la especie, floración, zona en la que se encuentre también. Como les mencioné, la miel de meliponinos tiene un rango muy grande, entre 23 hasta más del 40%, pero en una sola especie de abejas en aguijón, ese rango puede ser menor. En el caso de Melipona bechi puede ser entre un 23 hasta un 28%, depende de la floración y del manejo. No hay un rango muy grande, digamos, en una especie de abejas en aguijón. Simplemente cuando abarcamos todas las abejas en aguijón, sí podemos encontrar ese rango entre el 23 hasta un 48% de humedad. La miel de melipona, al tener una alta humedad arriba del 21% de humedad, va a fermentar de forma natural. Esta fermentación ocurre desde los potes, es decir, desde la colonia. Cuando ustedes abren la colonia, algunos potes ya van a ver algunas burbujas en las cuales indica que la fermentación ha iniciado.
Pero como les dije, este es un proceso natural que ocurre en este tipo de miel por la alta humedad. La velocidad de fermentación va a depender del porcentaje de humedad, de la especie, del manejo que le demos y de la floración, así como la temperatura o forma en la que almacenemos la miel. Durante la fermentación de miel de melipona o abejas en aguijón, los azúcares se van transformando en alcoholes y se va liberando CO2 en forma de gas. También lo que va a ocurrir es que va a bajar el pH. El pH controla la acidez o alcalinidad. En este caso, al bajar el pH se vuelve más ácido, pero como he mencionado anteriormente en otros videos, la acidez no es muy drástica, no es algo, digamos, que les va a hacer daño, cuando lo tomen les va a quemar. Aunque esto está poco documentado y hay pocas referencias, algunas culturas en la medicina tradicional o natural esperan a que la miel fermente para aumentar la eficacia en el tratamiento. Esto podría deberse que al aumentar la acidez de la miel sea un medio menos propicio para el crecimiento de microorganismos y al aplicar, digamos, en una herida va a ser más efectiva. Pero faltan estudios y es algo que todavía falta investigar. La otra gran diferencia entre la miel de Apis mellifera y las abejas en aguijón es la forma en la cual se almacena la miel. Mientras que en Apis utilizan las celdas hechas exclusivamente de cera, estas mismas celdas se utilizan para almacenar tanto el polen, la miel y la cría. Es decir, utilizan una sola estructura para casi todo. En las abejas en aguijón utilizan las celdas también, pero no en forma de hexágono, para almacenar la cría. Pero tanto el polen como la miel lo almacenan en potes. Estos potes, además de estar hechos de cera, como sucede con Apis mellifera, también están hechos de resinas de plantas, es decir, utilizan una combinación tanto de resinas como de cera que producen las abejas. Esta combinación de cera con resinas se les llama cerumen y es el principal material de construcción para las abejas en aguijón. Con ella construyen los potes en los cuales se va a almacenar la miel y el polen. En Apis mellifera, esa cera que se utiliza para construir las celdas solo es un reservorio de la miel y del polen. No es que cause o altere la miel de forma positiva o negativa, simplemente es un envase. Pero en los meliponinos se cree que las resinas con las cuales están hechos estos potes pasa parte de sus propiedades a la miel. ¿Por qué se cree o se dice eso? Lo que pasa es que las resinas que utilizan las abejas, tanto solitarias, las abejas en aguijón y de Apis, lo utilizan para controlar microorganismos en el interior de sus colonias. Apis también utiliza esas resinas para hacer su propóleo, pero los meliponinos utilizan esas resinas como parte del material de construcción para construir las celdas que van a almacenar la miel. Entonces, la miel, al estar contenida dentro de estos potes, se creen que esas resinas pasan parte de sus propiedades, por lo que aumenta sus propiedades antimicrobianas. Estas resinas, además de ser utilizadas como parte de los materiales de construcción, se utiliza en la defensa de la colonia y para el control de microorganismos dentro de la colonia. Algo que debemos entender es que estas resinas varían por cada tipo de planta. Muchas especies de abejas en aguijón van a colectar especies de ciertas plantas y otras van a otras plantas. Además, una misma especie puede colectar distintas resinas porque están en distintas zonas, es decir, distintas regiones. Hay estudios en los cuales la miel de meliponinos tiene mayores ventajas en el control de microorganismos que Apis mellifera, pero Apis mellifera tienen otros, es decir, es muy difícil que una miel abarque el control de microorganismos de todas las especies. Esa diferencia de control puede deberse a estas resinas o los componentes que tienen las resinas. Debemos aclarar también que las resinas no controlan todos los microorganismos. Hay microorganismos benéficos para las abejas en los cuales les conviene que sobrevivan. Es como nosotros. Recuerden que tenemos nuestro bioma intestinal, en las cuales son bacterias en las cuales nos ayudan en la digestión. En el caso de las abejas ayudan en la predigestión del polen cuando está contenido en los potes
pero sí controla microorganismos que no son benéficos para ellas, que pueden causar enfermedades o alguna toxicidad. En el caso de control de microorganismos no benéficos para el ser humano, puede variar esto por el tipo de miel, es decir, el néctar, el tipo de abeja y las resinas en las cuales están hechas los cantaritos o potes que contienen la miel. Es decir, son varios factores o varias variables en las cuales pueden dar distintos resultados en el control de microorganismos. No se puede decir que la miel de la especie de abeja tal es la mejor para controlar todo. Puede ser que controle ciertos microorganismos, pero no otros, y otras especies de abejas que utilizan distintas resinas, o es más, puede ser la misma especie de abeja, pero está en otra localidad que tiene distintas resinas, van a tener distintos controles de microorganismos no benéficos. Por eso hay veces vemos, digamos, en una misma especie de abejas en aguijón, en las cuales sus materiales de construcción son de distintos colores, aún siendo de la misma especie. O podemos ver resinas de distintos colores. ¿Por qué? Porque vienen de distintos árboles. Y ya para terminar, pues recordemos nada más las principales diferencias. Humedad y la forma en la cual se almacena la miel entre meliponinos y apis mellifera. Unas utilizan las celdas, apis mellifera, y los meliponinos utilizan los potes para almacenar miel y polen, y las celdas la cría. ¿Son todas las diferencias que hay entre apis y los meliponinos? No. Simplemente estoy hablando de algunas. Aquí lo difícil es comparar una especie con cientos de abejas en aguijón, y sobre todo que esas cientos de abejas en aguijón tienen muchas diferencias entre especies. Entonces compararla, digamos, un grupo con otro es lo complicado. Chicos, cuiden de las abejas y consuman mucha miel. No sé.